Estamos poniendo la mañana en camino y tal cual lo habíamos anunciado, recibimos, ahora que lo pienso, hace rato que no converso aquí con él en la mañana en camino, en la radio. Bueno, en ningún otro lado tampoco. Quizá en algún ámbito vinculado a su nieta y a mi hijo, pero muy, muy fugaz. Estamos recibiendo, lo hacemos con alegría, con entusiasmo, al antropólogo José López Mas. ¿Cómo andas, José? Buen día, bienvenido. Más bien, gracias, un gusto. Espero que estés bien tú también. Bien, bien. Yo estoy muy bien y muy contento de conversar con vos. Siempre le digo lo mismo, en Breto, a un juego un poco demagógico, me parece. En Breto a las mujeres y a los hombres que han estudiado en nuestra Universidad de la República y en ese contexto que han adquirido conocimiento y que en ese contexto trabajan, a veces en el ejercicio libre de su profesión, a veces en trabajos propios de la investigación universitaria. Eh, Siempre digo bueno, que cuando están en los medios de comunicación, en alguna medida, sé que es discutible, eh, pero en alguna medida siento que también es una forma de empezar a devolver, sé que no es la única, sé que no es la más importante, sé que no es la esencial, pero mucha del conocimiento que fueron adquiriendo y que fueron adquiriendo gracias a que muchos ciudadanos pagan impuestos y paradójicamente la mayoría de esos ciudadanos aún, aunque ha cambiado eso, no van a la universidad, no estudiaron en la universidad, muchas veces ni siquiera conocen la universidad, aunque muchos de ellos se han atendido como parte de mi familia y mi madre cada tanto en el hospital de clínicas, por decir algo, ¿verdad? Y que son además la parte de los ciudadanos que saben menos evadir de impuestos. Y entonces inexorablemente los pagan y hacen, felizmente de mi perspectiva, que la universidad exista y genere conocimiento en muchos de nuestros compatriotas. Así que desde ese lugar, también desde ese lugar, te recibo aquí, José, ¿de acuerdo? Sí, ok, gusto. Y tienes toda la razón. Y agradezco el espacio que me das para divulgar las investigaciones que hacemos. Y desde ese lugar y con la, digamos, con la vocación de ejercer también ciudadanía, de ejercer democracia, de desparramar, de compartir conocimiento, me parece muy interesante lo que ocurrió ayer en la Sociedad Urbana Villa Dolores, que es una propuesta novedosa, sobre la cual no sé si vos querés en particular decir o comentar algo. No, es una sociedad de un grupo de amigos con inquietudes de divulgación científica y de activismo cultural en el barrio, con antecedentes en el tema, que se ha puesto al hombro este trabajo y ya ha invitado a otros científicos y bueno, y yo también les agradezco a ellos la posibilidad que me dieron de contar el resultado de las investigaciones. Bien, ya te propongo que ingresemos justamente a el hallazgo del lugar en la matanza de Salsipuedes. Pero antes de eso, al pasar dijiste algo sobre lo cual, te soy franco, no conozco tu opinión, probablemente la hayas dicho en algún ámbito público, pero no llegó a mí, no te he leído, no lo he encontrado, porque parto de esta hipótesis que me gustaría que la mandes a Lobol si fuera necesario, y es, en el marco de la pandemia, tengo la idea, casi la convicción, de que la pandemia, que viene acompañado de muchas malas nuevas, algunas buenas nuevas vinieron, algunas buenas noticias aparecieron. Y una de ellas es empezar a convivir con la información científica en forma más horizontal, en forma más masiva. ¿Por qué no? En forma más popular, ¿verdad? La propia evolución de la pandemia, entonces el necesario el necesario diálogo que tuvimos con la comunidad científica nos obligó a eso. Muchos de ellos empezaron a ser conocidos a través de los medios de comunicación, en este programa muchos de ellos, y en programas de comunicación más masivos mucho más. Y me da la sensación que los científicos en general se vieron de algún modo obligados a empezar a compartir esa información desde un lugar y con una herramienta del lenguaje incluso, que fuera mucho más horizontal, ¿verdad? Con menos barreras, con menos vocación, no, sacarlo de vocación, con menos posibilidad de generar elitismo en cuanto al acceso del conocimiento. Y desde ese lugar me parece que ya todos nos habituamos
a poder sentir que los científicos tienen mucho que hacer, ni hablar, tienen mucho que aportar, ni hablar, pero también tienen mucho que decirnos. Sobre esto en particular, ¿qué diría, José? No, sí, es verdad, de que el cambio en las distancias y las relaciones sociales han hecho que haya habido un interés mayor de ambas partes, ¿no? Unos de conocer y otros aprovechar la oportunidad de divulgar. Y no, me parece que está muy bien y en buena hora. Es decir, hay muchas especialidades científicas que tienen justamente ese problema, que no encuentran quien haga el puente en la divulgación. Es decir, el periodismo de difusión científica no está muy desarrollado. Y es verdad que hay en los países que se toman esto mucho más en serio, hay toda una cadena de transmisión de información que nosotros no tenemos. Entonces estas oportunidades son las propicias como para llenar esos vacíos. Cuando uno habla de Sal si puedes, apoyado en algunos acontecimientos históricos, por lo mucho dicho y por lo mucho no dicho históricamente, ¿no? También desde la perspectiva artística, en particular la literatura y el teatro, que han abordado los temas, hay una innegable connotación con Sal si puedes y la matanza de los charrúas. ¿Está bien que partamos de ese puerto cuando hablamos de esto? Y mucho más en el marco de estos hallazgos, ¿o no es adecuado? No entendí bien la pregunta. Digo, si puedes, tú dices por la matanza como un lugar que está en el imaginario colectivo. Exacto. Mira, yo pienso que tendríamos que hablar de las sociedades originarias de este territorio ya en otros medios. La gente tendría que estar más familiarizada a través de la educación formal, que en la escuela y en el liceo nos hubiesen enseñado cosas, saberes, conocimientos, los pocos que tenemos, es decir, que como en otros países también se transmiten en la educación pública porque son parte de nuestro acervo cultural. Me hubiese gustado que fuera así, pero es verdad, es decir, de que cuando decimos Sal si puedes es como que se desencadena otra cosa, ¿no? Es decir, un lugar en el imaginario colectivo que pasó algo terrible, sí, que cambió para siempre la historia de este país, porque sociedades que vivieron acá durante 12.000 años desaparecen como entidades culturales independientes, con un conocimiento milenario mucho más profundo y chequeado que el de los europeos que llegaron hace 3 siglos, 4 siglos. Eso es una pena, que no hablemos de las culturas de los pueblos originarios en el sentido positivo, en recuperar todo el conocimiento que tenemos también en nuestra propia cultura y que no sabemos qué viene de allí. Pero cuando hablas de Sal si puedes, estás hablando de un episodio que fue oculto, sobre el cual hay mucha polémica, sobre el cual hay mucha vergüenza, porque yo creo que los uruguayos sienten un poco de vergüenza de esa. Son esas páginas de nuestra historia infame. Y bueno, sí, pero bueno, para eso estamos para hablar en todas las dimensiones que tenga el problema. Bueno, de algún modo dando razón a la hipótesis del arranque, ¿verdad? También desde esa perspectiva, el conocimiento científico, y me permito agregar, el generado por la Universidad de la República también tiene ese deber, esa meta, esa obligación, hablar de lo no hablado, hablarlo desde una perspectiva distinta, generar nuevas preguntas donde había respuestas, generar respuestas donde ni siquiera había preguntas, ¿no? Sí, sí. Y también una cosa interesante, ¿no? Es decir, de que es un tema al que no se le ha dado mucho interés de parte de la educación formal, insisto en ese tema, ¿no? Si nosotros, yo soy del interior, yo soy de Tacuarembó, tú vas al interior del país y ves estos indios desaparecidos, los ves mucho más presentes en el nombre de los negocios, en el nombre de las personas. Es decir, hay desaparecidos, pero están mucho más presentes. Y nada, en buena hora que todo lo que hacemos en la investigación científica podamos transmitirlo a como dé lugar, no las instancias que aprovechemos, pero ojalá que un día lo veamos por el lado positivo, que conozcamos todo ese conocimiento sobre nuestro territorio y todo el que exista, que lo disfrutemos, ¿no? Que no lo manejemos como se manejó siempre, como un prejuicio, dentro de esa gran dicotomía que se construyó este país entre salvajismo y civilización.
Sé que ya a 2 siglos y tanto de eso me parece que hay que dar un paso cualitativo adelante en la historia nacional y en la consideración que tiene de las poblaciones originarias, ¿no? Y desde ese lugar, entonces, de pronto volvemos a este puerto en un rato, pero desde ese lugar, si tuviéramos, si vos pudieses, eso te pido que pongas a disposición de los oyentes y de los televidentes que nos ven a través del canal YouTube de La Mañana en Camino, información acerca en qué consiste el hallazgo y qué cosas nos dice el hallazgo. Y si querés, abusando de vos, de tu gentileza y tu predisposición, ¿por qué es que llegamos a este hallazgo, verdad? Es decir, ¿qué es lo que motivó el hallazgo en sí mismo, y qué cosas nos dice, qué cosas nos cuenta, qué cosas nos pregunta, qué cosas desmiente? La primera cosa me parece que es general, nos tiene que, es un llamado de atención para los uruguayos, para la historia. Nosotros tenemos una historia divorciada de la geografía. Claro. Si la historia está separada de la geografía, es decir, casi que no es historia, es decir, van juntas la historia y la geografía, es decir, el espacio-tiempo. Ahora, nosotros pensábamos que Artigas nació en el Sauce, nació en la Ciudad Vieja, nosotros pensábamos que el proyecto más importante que tuvo Artigas de la Liga Federal tenía su capital en la meseta de Artigas, y no es así, es 10 kilómetros para arriba. Si tenemos una historia que está fuera de foco con la geografía. Esto es una reflexión general. En ese contexto, este episodio tan oscuro de la historia uruguaya, como fue la matanza, si la reunión, el engaño, la emboscada de esta gente, también hubo investigadores, capaz que es porque la gente prefería acogerse en el olvido más que en la memoria, ¿no? Y se pierde la huella. Pero esto fue un lugar que lo buscaron los investigadores del Museo de Historia Natural, Acosta y Lara, que es el principal investigador de los charrúas de Uruguay, en el año 76, con arqueólogos también del museo, anduvieron buscando este lugar, porque entendía que era un tema científico que había que resolver, es decir, que había que tratar de encontrar el lugar donde había ocurrido esta matanza y ver qué había, y reconocerlo, primero identificarlo, ubicarlo, reconocer sus características, y ver las potencialidades para posteriores investigaciones que siguieran echando luz del tema. Es decir, lo que nosotros hicimos con el historiador Diego Braco, porque acá es fundamental, nosotros somos una joint venture entre un historiador, que es el especialista en los indios de Uruguay, como Diego Braco, y yo, que soy arqueólogo. Y entonces nosotros tratamos de buscar la reciprocidad de la información histórica, de los mapas, con la ubicación espacial de los lugares. Entonces nosotros retomamos el desafío que habían tomado los investigadores del Museo de Historia Natural y fuimos al terreno. Es decir, con Diego Braco escribimos un libro sobre los indios minuanes, mostrando de que no solo eran los charrúas los indios de este país, y estamos en un proyecto de la ANI que tiene el objetivo de localizar los espacios en los que vivieron las últimas sociedades indígenas. Nosotros nos movemos en este marco de este proyecto, que es el que nos paga el combustible para trasladarnos y movernos, y en ese contexto hemos ubicado otros lugares de enfrentamientos con indígenas, hemos buscado también y localizado algunas misiones jesuíticas que buscaron, o misiones que buscaron reducirlos a la fe cristiana, es decir, últimos campamentos, las últimas tolderías. Nos hemos ocupado de estos lugares, y en ese marco era inevitable volver sobre Salsipuedes. Lo que había sobre Salsipuedes era, como yo te decía, el producto de la investigación de Acosta y Lara y Femenías, que proponían que el lugar de la matanza había sido la barra del arroyo Tiatucura con el Salsipuedes. Nosotros desde el 2010 que andábamos en la zona, charlando, como todo investigador tiene que hacer en el terreno, y nos dimos cuenta que existía documentación histórica, existía tradición oral, habían eventos, había leyendas que contaba la gente en la zona sobre, por ejemplo, una niña que apareció al día siguiente de la matanza, que la encontraron sola en un campo y fue criada por una familia en Tambores. Ya te digo, tradición oral, mapas, bueno, y después con el ojo arqueólogo anduvimos recorriendo todo. El lugar que nosotros pensamos que efectivamente fue, está a unos 20 kilómetros de la barra del Tiatucura, es en otro lugar, es más al norte,
Tampoco fuimos los primeros. Hubo un periodista, en el diario La Mañana del año 1987, un periodista hace un reportaje y señala, estamos hablando, ahora vamos a darle el nombre, ¿no? Se llama la Cueva del Diablo, la Cueva del Tigre. Ajá. Es un accidente geográfico que se llama la Cueva del Tigre, está en los documentos históricos, se hace referencia a esta Cueva del Tigre. Los investigadores se marearon un poco, los que nos precedieron, pensando que la Cueva del Tigre estaba en otros lugares. Y nosotros la ubicamos esta Cueva del Tigre, que está en los planos de principio del siglo XIX, bien localizada, que era un lugar conocido, que estaba en el medio de una ruta, y a partir de allí, bueno, ya te digo, tuvimos la tradición oral de las familias que viven allí desde 1860, y de otros vecinos, y empezamos a recorrer el lugar hasta encontrar evidencias que nosotros creemos que son bastante importantes en dirección de identificar el lugar. Si hay una presencia de material indígena bastante variada, no quiere decir que todo lo que nosotros encontramos de material indígena y estructuras corresponda a 1831, que es la fecha de la matanza. Seguramente los indígenas ocupaban este lugar desde antes. Pero bueno, hemos encontrado evidencias que creemos que son bastante contundentes en identificarlo, ¿no? Entonces, a ver si te sigo bien, José. Vos decís que la matanza propiamente dicha habría, no sé si uso el condicional o ya el avance y la investigación de ustedes da para afirmarlo, habría o ocurrió, corregime ahora, en un lugar un tanto distinto al que se creía, algunos kilómetros más al norte, creo que fue así lo que dijiste. Efectivo. En un lugar que es conocido, por lo menos por la gente de la zona, como Cueva del Tigre. ¿Estamos bien ahí? Perfecto. También el antecedente de ese lugar de alguna manera ya estaba esbozado en una publicación de un periodista escrito en el diario La Mañana, en el año 87, es decir que no luce como una innovación por parte de ustedes. Absolutamente. Bien, bien. Y que en todo caso se nutre, acá me genera, yo te voy a advertir lo que ya sabés, que muchas de mis preguntas y mis dudas tienen que ver con la ingenuidad de quien desconoce hasta las formas de trabajo, y para vos es llover sobre mojado, pero supongo que para eso también estás acostumbrado. Tiene que ver con que, por ejemplo, de alguna manera, el trabajo, el del arqueólogo, pero vos también sos antropólogo, ¿no es cierto? Y yo pienso que en estos asuntos, un poco al golpe del balde, lo digo, uno le presta cosas al otro, ¿verdad? Una profesión le presta. Y esto de charlar con la gente, abrir bien la oreja, tratar de escuchar lo que se dice sin haber sido dicho, ¿no? Debe jugar un rol. Porque hablaste también de algo que de alguna manera nos interpela desde el punto de vista colectivo, histórico, que no es agradable a aludir. Un montón de cosas arriba de la mesa, o mejor dicho, un montón de cosas debajo de la cueva. Y desde ese punto de vista, hablaste de gente que vive allí y que está instalada al poco tiempo que ocurrió la matanza. ¿Entendí bien eso que señalaste? Sí, no te olvides que el norte del Río Negro de Uruguay es ocupado de manera, de la segunda mitad del siglo XIX, por muchos brasileños de Río Grande do Sur, que se instalan allí, ¿no? Y bueno, son las familias uruguayas, muchas hasta el día de hoy son descendientes de esos pobladores que venían del Brasil, que compraron tierras cuando se creó el Estado uruguayo, en la década del 1830, empiezan el 40, 50, y se empiezan a instalar allí. Y ese diálogo, perdón, a ver, ¿cómo es? Cueva del Tigre. Primero vayamos a ver entonces cuál es en efecto la Cueva del Tigre, porque también por lo que escuché, lo que dijiste, hay ciertas confusiones. Encontremos la Cueva del Tigre. Pero entonces fue acá donde ocurrió la matanza. Y ese diálogo con la gente, más allá del hallazgo arqueológico al que quiero ir, ¿en qué medida puede servir de pista, de pauta, para de alguna manera confirmar que estamos cerca del lugar donde acontecieron los hechos? Bueno, en realidad la demostración, esto es un trabajo interdisciplinario. Vos bien decías que el arqueólogo que está con ojo arqueólogo buscando testimonios materiales, estructuras funerarias, ese tipo de cosas,
también tiene que ser un antropólogo para poder acceder a esa información cifrada que tiene la gente. Pero también está el documento histórico, es decir, bajo la forma de descripción, están los partes de Rivera que emite al otro día de la matanza, donde dice en las cabeceras del Sal Si Puedes, que no es la barra del Tiatucura, por ejemplo, pero esto es la demostración es una articulación de pruebas de diferentes naturalezas, pero todas con el mismo peso fáctico. La estructura en piedras, que es una tumba indígena, que pensamos que puede estar vinculada, el testimonio oral de la gente que dice, no, en mi familia siempre se dijo que fue aquí, y no fue como dicen allá abajo en Tiatucura. Y los mapas, ¿no? Si los mapas son es incontestable el trabajo de investigación histórica que hizo Diego Bracco, porque la Cueva del Tigre no es un lugar escondido, era un lugar conocido, era como me dijeras, el parador de la Ruta 5 donde paran los autobuses, es decir, era un lugar súper conocido en la época, hay descripciones de Artigas parando en 1801 con tropas y con indígenas charrúa, abunda material que muestran que era un lugar, como yo te dijera, lo que se pasó a los toros hoy día, ¿entendés? Un lugar en el camino hacia el norte. Entonces todo eso nosotros lo articulamos tratando de darle soporte a la hipótesis de que era ahí. Y bueno, y una cosa tras la otra nos fueron indicando. Pero es curioso que Albacete Fernández se llamaba ese periodista, que paradójicamente en un artículo, yo encontré la segunda parte del artículo, la primera parte no está en la Biblioteca Nacional, está desaparecido, la mañana no tiene archivo aparentemente, y el hombre recogió esta tradición oral y fue allí y vio, en realidad era un periodista, no era un tipo especializado en nada, pero él me parece que tuvo un rol interesante en prender la alarma. Nadie le dio bolilla, ¿no? Yo creo que nadie le dio bolilla porque los investigadores que habían estado buscándola no recogieron. O esto es posterior, tal vez, es porque es posterior, esto es el 87, sí. Pero nadie recogió el guante de este periodista. ¿Y Albacete presumo que ya no vive o le estoy agarrando el bizcochazo? Lo estuvimos buscando, y no lo pudimos contactar, no pudimos encontrar más información en la Biblioteca Nacional. Falta la primera parte del reportaje, no sabemos qué había en la primera parte. Pero bueno, viste cómo es la memoria y cómo es el soporte material de la memoria, ¿no? Entonces, finalmente, una vez, digamos, enmarcado el territorio, allí es que, ahora sí, desde el punto de vista más, perdón la grosería, más arqueológico, ¿qué es lo que encuentran? Bueno, ¿Qué es lo que se ve, si es que se ve lo que se encuentra? Bueno, primero, es un accidente geográfico, es lo que llamamos quebradas, es decir, no es una cueva. Una quebrada es un lugar en el paisaje como una hondonada. Sí. Esta quebrada tiene dentro de ella una cueva del Tigre, que es la que le da el nombre al lugar, y un cerro del Tigre. Y lo que hay allí, ya te digo, está al costado de un camino histórico, camino nacional Cuchilla de Adedo, es como un potrero natural. La quebrada les permitía a la gente que se trasladaba de norte a sur por Uruguay de parar allí y tener el ganado en un potrero natural. No te olvides que la gente se transportaba con bastante ganado por diferentes razones, o porque llevaba tropa o en el mismo desplazamiento. Las características naturales de ese potrero hacían de que mucha gente lo marcara como un lugar de parada en el tránsito hacia el norte. Primero es las características que tiene, como para haber sido escenario de los hechos que se mencionan, ¿no? Porque los indios eran ganaderos, los indios llegan con su ganado, hay soldados que se escondieron. Después hay hallazgos que se producen regularmente en el lugar. Boleadoras, piedras de honda, es decir, que de alguna manera podían ser tomadas también como, aunque son armas de caza, fueron armas que fueron usadas en ese combate. Después de los hechos, José, no quiero ser muy impertinente, pero para que te pare acá. Boleadoras, piedras de honda. Piedras de honda, ¿no? Y están, a simple vista, quiero decir, están
sobre la superficie o hay que empezar a cavar un poco? No. Estas son encontradas por la gente de allí, han sido Okay. encontradas regularmente por la gente de allí, y Rivera, a la semana o a las pocas semanas de la matanza, le manda de regalo a alguien ondas, boleadoras y piedras de onda y le dice, estas son las armas con las que estos salvajes se defendían. Bueno, esto lo encuentra la gente de la zona, los propietarios del campo lo han encontrado a lo largo de su vida. Bien. Después lo que encontramos nosotros, también hemos visto nosotros en superficie algunas, pero lo más interesante es que hemos encontrado estructuras en piedra de origen indígena, son amontonamientos de piedras, que son, en la literatura del siglo XVIII-XIX se le atribuye que son las tumbas indígenas, que los charrúas hacían sus tumbas haciendo amontonamientos de piedras sobre los cuerpos. Este tipo de estructuras nosotros las encontramos en el lugar, pero ya te digo, pueden corresponder a la época, pero también pueden ser anteriores de la prehistoria. Pero también encontramos algunos sitios arqueológicos en superficie donde material indígena, es decir, piedra tallada, boleadoras, está asociado a cubiertos de metal, a losa del siglo XIX. No vamos a pensar que los indios ya tenían los charrúas ya tenían tres siglos de contacto con los europeos. Es decir, la cultura material de estos charrúas es muy importante porque ellos tenían también una cuchara, tenían vidrios, tenían cuchillos, y esta cultura material típica del periodo, que junta material prehistórico, de tecnología prehistórica con colonial, es también un elemento de diagnóstico importante para situar el lugar como un escenario. ¿Sí? Porque sería la cultura de su vida doméstica. Ya tendrían platos, vidrio, cuchara, pero a su vez seguían haciendo piedra tallada, seguían haciendo herramientas con piedra tallada. Eso lo encontramos. Ya te digo, estructuras en piedra funerarias. También hay un círculo de piedra, que es una estructura más bien ceremonial. Esto dice la literatura, ¿no? Es decir, la identificación del modo de enterrar de los charrúas y esa estructura circular ya viene de la literatura, ¿no? De los investigadores que nos preceden, ¿no? Que han recolectado información describiendo que las tumbas de ellos eran así. Entonces se ha sumado la información histórica, la tradición de la familia que vive allí. Los planos son, los mapas históricos son contundentes. Es un lugar que es conocido. Hay documentos, o sea, te decía que ubican Artigas ahí, haciendo parada en 1800. ¿Cuánto territorio es? ¿De cuánta superficie hablamos? Y podemos hablar de esta quebrada puede cubrir un área, así grosso modo, de unas 100 hectáreas. Ajá. Contra el arroyo Salsipuedes, en un lugar donde no hay bosque. Esto es importante también, porque hay unas descripciones del escenario poco antes de que ocurra la matanza, y la descripción es que los ejércitos de Rivera pasan en la otra orilla del Salsipuedes, y que se están viendo cuando desfilan, y el Salsipuedes en muchas partes tiene bosque, y en esta parte no tiene. Este es otro elemento más que se suma a otras pruebas que yo te mencionaba que nos hacen pensar que estamos frente al lugar, ¿no? Si hay un soporte empírico bastante fuerte, ¿no? para su demostración. Permíteme entenderlo del todo. Al no haber bosque, quien iba con una intención de, llamémosle, emboscada, necesitaba que el bosque no oficiara como aliado de quien querías emboscar. ¿Por ahí es? No, yo no hablé de la emboscada en el bosque. Lo que hablé es de que en un momento describen que los indios y las tropas de Rivera están a ambas márgenes del río Salsipuedes y se están viendo cómo circulan, cómo pasan. Ok, si hubiera bosque no se estarían viendo eso, entonces. No se estarían viendo. Claro. Y hay bosque y los otros segmentos del Salsipuedes hay bosque. Justo aquí no hay bosque. Se suma, es otro elemento más. Y ese es un lugar que podemos especular, por lo que dijiste anteriormente, entonces, en donde se produce la matanza, pero en un lugar en donde ya estaban los... A propósito, ¿estamos hablando de charrúas? ¿O sobre eso hay dudas también? No, la literatura habla de charrúas. Nosotros no descartamos con Diego Braco que estuvieran entre los charrúas y hubiese minuanos, porque ya son las últimas poblaciones originarias. Y como pasó en toda América,
los diferentes pueblos a medida que se iban regrupando. Los pueblos originarios se iban regrupando a medida que iban quedando menos gente. Es decir, no descartamos que hubiesen inuanos allí. Bien, los charrúas ya estaban ahí, no es que fueron conducidos, porque si no, no encontrarían... Sí, no, fueron conducidos. Ese fue un lugar, es el lugar al que los convoca Rivera. Y los convoca porque es un lugar conocido, porque pueden ir con el ganado, porque todas estas otras cosas. Pero, entonces, José, a ver si razono bien, y si razono mal, otra vez, mandame a Lobo lejos. Como encontramos algunos objetos que podrían tener que ver con su vida cotidiana, creo haber entendido que encontraba por ahí, se supone que si iban a donde iban, llevaban lo que tenían. Entonces. Claro, y que podrán haber estado acampados allí no sé cuánto tiempo. Claro. Digo. Y con la anterioridad también, ¿no? Porque hay documentos que dicen que Artigas en 1801 está con tropas y está con 5 caciques charrúas. Claro. En 1801, en el mismo lugar. Ok, perfecto. Te propongo una brevísima pausa, José, porque en todo caso me gustaría seguir. ¿Tenés algunos minutos más? Sí, un poquito más tengo, dale. Para que nos cuentes algunas de las preguntas ya instaladas, ¿verdad? Bien, ¿qué es lo que tenemos? ¿Por qué tenemos lo que tenemos? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Y qué nos empieza a decir eso que tenemos, verdad? Y desde ese lugar seguimos conversando, ¿te parece? Okay. Estamos con José López Mas, estamos con el antropólogo, arqueólogo, estamos poniendo la mañana en camino y estamos en el marco justamente de una charla que ocurrió ayer en un lugar sobre el cual hablé, pero me parece que es justo que ustedes también sepan un poquito más. Está en Rosell Ríos 1483, ahí en Villa Dolores. Justamente Villa Dolores, Sociedad Urbana, así se llama, quienes organizaron esta charla bajo la consigna y no pudieron salir. Charla sobre el hallazgo del lugar de la matanza de Sal Si Puedes. Estamos también a través de nuestro canal YouTube, La Mañana en Camino.